o subir los 3 documentos del proyecto? No, mi grupo, ok, hasta ahora. Todo ok, súper. Gracias, Manuel. ¿El resto de grupos? Yo tuve una situación, me comuniqué con mi grupo y compartimos los documentos, pero al parecer uno de los miembros de mi grupo se confundió con la sesión pasada y pensaba que hasta esta semana teníamos que subir los documentos y ni siquiera se conectó la semana pasada para subirlos. Ok, pero aparte de esta persona en particular, el resto sí que los habéis subido. Yo entiendo que sí, los dejamos, armamos un chat y ahí quedaron los documentos para que tuviéramos fácil acceso. Y igual, la reunión que tuvimos, lamentablemente esa persona que no se conectó la semana pasada no nos pudo acompañar por agenda, pero sí habíamos quedado entendidos de que para el 4 tenía que estar subido. ¿Tú lo subiste? Sí, yo lo subí. Ok, perfecto. Bueno, yo enseguida, en cuanto me enviéis la primera matriz, es el momento en el que yo suelo revisar los documentos, porque así voy chequeando que tengan sentido los riesgos. Pero como me dices esto, voy a mirarlo hoy mismo por si hubiera algún problema con mucha gente de un equipo o de varios equipos y así avisaros de que no tenemos esos documentos. Vanet, tenemos un mensaje en el chat de Dominic. No sé si vos lo podés ver. From some team members. Sí. Dominic, how many? ¿Cuántos no responden o no aparecen? Morning, everyone. We got a response. Well, 2 people, I don't know if they were on leave or maybe they were on mission. So they came in a bit late. So the responses was after the first deadline. Okay. So was a problem. And then we had maybe 1 or 2 people who said, I'm only now catching up, I'm so late. And that was the only feedback we got in our team. Okay, let me check. What's your team number? Es el grupo número 4, el grupo de Dominic. And one little issue we also had was the project that we chose was the documents. There was a slight mix-up because the results matrix in one document was referred to as the annex. So I know for me, that is what I uploaded. And then when we were able to find the project profile that had the annex afterwards, which either some or the rest of the team were able to upload as the correct document, I was not able to go back in to change what I had uploaded, even though the deadline, it was 2 days before the deadline. Once I uploaded, I could not make any changes after. So one of my documents is incorrect, I think. Okay, I'll check it. Okay. I think that was it. Any issues that we may have had in group 4. Okay. Pues the translation is working. Sí. Ok. Entonces, hagamos una cosa, Dominic, porfa. Si las 2 personas que todavía no han trabajado con vosotros esta semana no aparecen, ponnos un correíto. Okay. Well, we have one here. Maris. Yes, good morning to all. I was not able to join the first session. I was at the fiduciary retreat. I reached out to the group and I saw the exchanges. I was a little bit mixed up at the beginning. I was late in the process, so I submitted the choice for the project. I received a mail from my colleagues stating that they had already made a choice and had submitted the documents. That's why I sent you yesterday in a separate email the same documents of the group so that I could, understanding that those documents would be needed for the remainder of the course. Sí, tengo aquí, María Etienne, ¿verdad? Tengo aquí tus documentos, efectivamente. Lo único es que, María, al no haberlos subido en la plataforma, no puedo evaluarlos. Porque la plataforma lo que hace es que me muestra solamente los nombres de las personas que han subido algo.
Si no hay nada, no hay forma ni siquiera de que yo lo corrija. Entonces, hagamos una cosa para las próximas sesiones. Si os pasa algo, siempre que os pase algo, por ejemplo, qué sé yo, que estáis en un aeropuerto, que no podéis subir los documentos en ese momento porque no tenéis vuestro computador, solo tenéis el teléfono, cualquier situación así que os pase, subid algo, lo que sea, aunque sea una hoja en blanco. Porque así después nos escribís, nosotros, si vemos que es una situación razonable, no como me fui de vacaciones y no me apetecía trabajar, sino si es una situación razonable, yo puedo coger esos documentos de mi correo y poner la nota de que me los mandaste en el correo y poner la evaluación. Pero si no habéis subido nada, me resulta imposible, no hay ninguna forma de que el sistema me permita poneros la nota. ¿Ok? Voy a asumir que sí. Vale. Bueno, entonces, empezamos. Empezamos con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es en qué os tenéis que fijar de cara al ejercicio grupal que tenéis que enviar como módulo 2, como el ejercicio evaluativo del módulo 2, ¿ok? Que es la primera matriz. La política del banco establece que hay que subir, todos los proyectos tienen que subir a Convergencia 3 matrices. La primera es el registro de identificación de riesgos, la segunda es el análisis cualitativo de esos riesgos y la tercera matriz es el plan de respuesta. Esta semana vamos a trabajar la identificación para el registro. La segunda semana, la siguiente, vamos a trabajar el análisis y la otra vamos a trabajar el plan de respuesta. ¿Vale? Entonces, algunos trucos para comprender qué es esto de identificar y registrar y, sobre todo, los errores más comunes. Quiero que sepáis que la presentación de hoy, que normalmente sería los viernes, o será los viernes, no sustituye la lectura de las fichas que están en el aula, ni los vídeos. De hecho, cuando nosotras hacemos esta presentación, asumimos que ya habéis leído las lecturas y ya habéis visto los vídeos. Entonces, no vamos a entrar en detalle en los conceptos. Lo que vamos es a trabajar la práctica de esos conceptos. Sin embargo, si no habéis podido una semana ver algo, leer algo, y algún concepto no lo tenéis claro cuando yo hablo de ese concepto dándolo por supuesto, porfa, aprovechad la sesión para pararme y para preguntarme qué es eso o por qué lo estoy trabajando de esa forma. ¿Vale? Venga, pues voy a compartir pantalla y comenzamos. Ok. Ahora, si veis que tengo la cara girada, es porque estoy mirando a mi otra pantalla. Bueno, ¿qué es lo más difícil de este módulo? Y casi os diría que este es el módulo más difícil de todos los módulos y de todos los procesos de gestión de riesgos. Porque es el módulo en el que tenéis que romper más hábitos, malos hábitos, de la forma histórica en que se han trabajado los riesgos en el banco y en casi cualquier institución. Entonces, como tenemos que romper mucho aprendizaje, digamos, de hábitos con poco nivel de calidad y introducir nuevos hábitos, suele ser el módulo más difícil y en el que normalmente los equipos sacan un peor resultado. También os lo avanzo para que después no os desmoralicéis. A medida que avanza el curso, las cosas se van poniendo más fáciles, pero en este en particular es donde suele haber más errores. Vamos a tratar de que no sea así, pero bueno, la historia dice que así es. Ok, entonces, ¿qué es lo que resulta difícil? Lo que resulta difícil es pasar de una idea, de una situación de riesgo, a un registro formal del riesgo. Lo que hasta ahora hemos hecho en el banco es documentar
ideas generales de situaciones que podrían ser riesgos. Tipo, si se retrasan las adquisiciones, se retrasa el proyecto. Ok, eso es una idea general de una situación de riesgo. No es en ningún caso un registro. Un registro es esa idea trabajada, aterrizada y aplicada a un proyecto concreto. Y ese es el gran esfuerzo en el que os tenéis que concentrar en esta primera matriz. El cómo tomamos una idea que es abierta, abstracta, bastante general, y la aterrizamos hasta el punto en el que podemos tomar decisiones que estén justificadas por ese enunciado. Porque al final del día, os lo vais a ver durante este curso, lo más importante en la gestión de riesgos, puesto que es un área extraordinaria de la gestión de proyectos, es decir, no suele tener un presupuesto propio, entonces lo más importante es asegurar que te concentras en los riesgos que vale la pena gestionar y asegurar que la forma en que los gestionas elimina o mitiga el riesgo. De eso va todo el curso. Pero para eso necesitamos empezar con buenos fundamentos, que es un buen registro. Si el registro es aéreo, por ejemplo, si el registro es, si se retrasan las adquisiciones, se retrasa el proyecto, y te pregunta tu jefe, ok, ¿vale la pena que invirtamos dinero en gestionar este riesgo? Lo cierto es que tú no puedes responder. Porque si se retrasan las adquisiciones, ¿qué adquisiciones? Las adquisiciones que son comparación de CVs, que duran 70 días. Hombre, mucho te tiene que retrasar una comparación de CVs para que te impacte a tus metas anuales. Ahora bien, si se retrasa una SBCC, que suele durar 13 meses, y resulta que en lugar de terminarla en noviembre, justo para cumplir con tu meta del PMR, resulta que terminas en febrero, ahí te fastidiaste a la grande. Porque por 2 meses de retraso no lograste tu meta anual. Entonces, esa sí es un proceso al que hay que vigilar. Pero si tú solamente dices si se retrasan las adquisiciones, no puedes saber en qué situación estás. Si estás en una situación que evidentemente es fácil de resolver y con una probabilidad muy baja de darse, o si estás en una situación muy crítica. No lo puedes saber. Y por supuesto, si no defines el impacto, sino que simplemente dices el proyecto se retrasará, ¿el proyecto se retrasará una semana o el proyecto se retrasará 10 años? Porque si se va a retrasar una semana, no ponemos ni un peso. Si se va a retrasar 10 años, va a ser que tenemos que invertir un alguito para resolver esa situación, porque 10 años no se nos puede retrasar un proyecto. Entonces, la idea de riesgo no nos permite gestionarla. Es una idea abstracta. Lo que hemos de hacer es aterrizarla de manera que el registro del riesgo tenga suficiente información como para que podamos tomar una decisión de gestión. Y cuando hablamos de una decisión de gestión, es una decisión que requiere recursos. Y por tanto, tenemos que justificar el uso de esos recursos. Y de eso va prácticamente todo el curso. Ok, vamos a ver cómo se hace un buen registro. Ok, lo primero de todo es que siempre el registro de un riesgo, en este nivel introductorio en el que estamos, como en todo, a medida que avanza el nivel de formación, entran las excepciones. Pero en este primer nivel, siempre el registro del riesgo vais a tener que comenzarlo con un sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que comenzar el registro con un sí? Porque un riesgo es una situación que pudiera o no pudiera acontecer y que pudiera o no pudiera impactar el proyecto. Es decir, es una situación de incertidumbre. Un problema es una situación dada, es algo que ya está presente. Pero es fácil confundirlos. Entonces, un truco para no confundirlos es que desde el registro pongamos nuestra cabeza en formato condicional. Y el formato condicional empieza por poner el sí al inicio de la frase. Vale, entonces, sí y el enunciado del riesgo se compone de 3 elementos. La causa,
el evento y el impacto. Entonces, lo mínimo que tenemos que asegurar que cumplen los 10 riesgos que tenéis que registrar y todos los que registraréis a lo largo de vuestra vida es sí y luego que haya 3 elementos. Causa, evento, impacto. Una vez tenéis eso, le vais a pasar un chequeo de control de la calidad. ¿Y cuál es ese chequeo de control de la calidad? Tenéis que mirar que lo que viene después del sí sea un factor externo, algo externo al proyecto, que si acontece, sucede algo en el proyecto. Entonces, si mañana llueve, esa es mi causa, fuera de mí, mañana llueve. El evento tiene que ser un producto del proyecto, un elemento concreto, puede ser también una adquisición, no es un output en sí, pero tiene que ser un elemento del proyecto concreto, que yo puedo ir a buscarlo en el PEP o que puedo ir a buscarlo en el plan financiero. ¿Ok? Entonces, si mañana pasa tal cosa, mi producto concreto, el producto 2.3.1, le va a pasar esto. Y si le pasa esto al producto 2.3.1, ¿qué le pasa a las metas de mi proyecto? Y ese es el impacto. Ok, ¿qué son las metas del proyecto? No del producto, no del componente, del proyecto. Las metas del proyecto son lo que cada organización decida que son las metas del proyecto. Es decir, aquello que monitorea, que cada organización decide monitorear para identificarlo con el éxito o con el fracaso de la gestión. En el banco, lo que se monitorea, lo sabéis perfectamente, está en el PMR y en la matriz de resultados. Por lo tanto, todos nuestros impactos se van a referir a las metas del PMR y de la matriz de resultados. También muchos de vosotros ya sabéis que la única diferencia entre el PMR y la matriz de resultados es que en la matriz de resultados, además de los productos, tenemos resultados y objetivos específicos que tienen indicadores y estos indicadores tienen sus metas. Por lo tanto, el impacto se va a referir al avance financiero anual que documentamos en el PMR. Si ahora me preguntáis por qué no al avance físico, porque el avance físico en el banco se monitorea a nivel individual por producto. No tenemos un avance físico por proyecto, mientras que sí lo tenemos financiero. Entonces vamos a coger el avance financiero, que es el total que tú has dicho que vas a gastar en el año concreto en el que estás identificando el riesgo. Entonces, el avance financiero total del proyecto en ese año. Vamos a ver también las metas de los indicadores de objetivos específicos y o resultados esperados de los proyectos nuevos solo de objetivos específicos. Y vamos a ver también presupuesto total del préstamo y fecha de vencimiento del préstamo. Esos son los únicos elementos que podemos observar documentados en el impacto del riesgo. Con lo cual, ¿qué voy a decir yo? Ok, si la inflación sube un 25%, ese es el factor externo. ¿Qué le pasa a mis productos? Yo voy a mirar y voy a decir, oh, wow, este año, perdonad que me ha faltado un elemento, si la inflación sube un 25% en 2023, yo voy a coger mi PEP y voy a decir, ok, ¿qué productos tengo yo que pagar en 2023 y que todavía no tengo un acuerdo establecido para ello? Voy a ver cuántos contratos voy a firmar y voy a decir, ok, entonces, el producto 1, el producto 3 y el producto 5, que tengo que firmar contrato en el 2023, pudieran incrementarse a 8 millones de dólares, por ejemplo. Por culpa de la inflación, me sube el costo de mis productos. Si me sube el costo de mis productos y hago una proyección y digo, ¿me alcanzará con el monto total del préstamo que tengo ahora mismo aprobado?
Imaginémonos que teníamos un préstamo de 15 millones y me doy cuenta que si esos productos tienen un sobrecosto del 25% en este año por culpa de la inflación, a mí ya no me va a alcanzar con 15 millones. Ese va a ser mi impacto. Voy a decir, se requerirá un presupuesto adicional al monto total del préstamo aprobado de 3 millones. ¿Ok? Entonces, de la idea general de la primera que os viene, os sentáis y de repente alguien, sobre todo si por ejemplo es de la Argentina, va a decir, oye, ¿y la inflación? La inflación es un riesgo, pero eso no es un registro de riesgo. Eso es una idea de una situación que genera habitualmente riesgos. Entonces, lo que vais a hacer es coger los datos de la inflación, datos reales, registrar eso como vuestra causa, ver si eso sucede, qué le pasa a los productos que yo tengo que firmar en este año, no a los de dentro de 2 años, porque la inflación de dentro de 2 años yo no sé cuál va a ser, a los de este año, y si estos productos se encarecen, calculo cuál es la desviación en mis metas anuales o plurianuales. ¿Ok? Vamos a ver un pequeñito ejemplo. Aquí está. Ok, entonces, si el Ministerio de Obras Públicas no nos entrega el diseño de las escuelas antes de mayo del 2022, este es el típico proyecto donde el Ministerio de Educación no diseña, sino que depende de otro ministerio para construir. Entonces, yo identifico que si no me entregan el diseño antes de mayo de 2022, el contrato que yo tenía que adjudicar en 2022 para construir 10 escuelas no se podrá adjudicar, porque necesito de mayo a diciembre como mínimo para hacer mi LPI. ¿Qué pasa si yo no logro adjudicar y pagar el anticipo de ese contrato de 10 escuelas? Me voy a ir a mi PMR y en mi PMR me voy a dar cuenta que si yo no logro pagar ese anticipo antes de diciembre, voy a tener una desviación del 60% de las metas financieras que comprometí para 2022 en el PMR. Entonces, sí, factor externo, algo que en realidad poco puedo manipular porque no depende de mí. Esa es la causa. El evento es cómo ese factor externo afecta a mis productos, solo productos. Y si mis productos se ven afectados de esa manera por el factor externo, ¿qué le pasa a mis metas de proyecto? Y esas son PMR y matriz de resultados. Ok, ¿cómo no debe ser? Lo que habitualmente nos encontramos en las matrices de riesgos y que hay que corregir. Pues algo parecido a lo que veis en pantalla. Si el diseño se retrasa, pero si el diseño se retrasa, ¿hasta cuándo? Porque no es lo mismo que el diseño se retrase hasta mayo, que se retrase hasta julio, que se retrase hasta noviembre. Entonces siempre hay que ponerle temporalidad a la causa. ¿En qué momento hay un deadline? Una línea roja a partir de la cual estoy en un problema. El evento. La construcción no se podrá realizar según lo planificado. Pero según lo planificado, ¿qué quiere decir? Si yo quisiera hacer un buen trabajo, al leer el riesgo, lo que tengo que irme al PEP y empezar a construir ese riesgo. Porque con esta información no puedo tomar ninguna decisión. No se por ejemplo, que la construcción no se puede realizar según lo planificado, porque en lugar de durar de febrero a septiembre, me dura de marzo a octubre, no tiene ningún tipo de impacto en mis metas anuales. ¿Está bien? No terminaré de pagar el contrato en septiembre, lo terminaré de pagar en noviembre. Ningún impacto. Ahora, esos 2 mismos meses de retraso, si suceden entre diciembre y febrero, ya no he cumplido con mi meta anual. Y eso sí tiene un impacto porque de repente el proyecto se va a alerta o se va a problema. Y, por supuesto, el proyecto se retrasará, la misma pregunta de los elementos anteriores, ¿no? ¿Se retrasará? ¿Qué pasa? ¿Me lo entregarán mañana en lugar de hoy? Porque si es eso, no me voy a preocupar ni un minuto. O me lo entregarán dentro de 2 años.
porque si es eso me preocupo mucho. ¿Cómo hacemos ese control de calidad para asegurarnos que nuestro riesgo se parece al que he puesto en colores y no se parece al que he puesto en blanco y negro? Estos son los 3 elementos clave. Hay 5, porque es el control SMART del registro de riesgos, pero solo necesito que os acordéis de estos 3. Si os acordáis de estos 3 y os aseguráis que todos vuestros riesgos cumplen estos 3 criterios de calidad, vuestro enunciado va a estar perfecto. Entonces, el primero es que la causa esté ubicada en el tiempo. Es literalmente que haya una fecha o una duración. Puede ser si dura más de 3 meses, o puede ser si me lo entregan después de febrero, o puede ser... Volvamos al caso de la lluvia. Si yo digo si llueve, ¿si llueve cuándo? Porque si llueve dentro de un mes a las 2 de la mañana, yo no me voy a mojar. Si llueve dentro de 3 horas, que tengo que salir y patearme la ciudad, me voy a mojar una barbaridad. Entonces, la temporalidad de la causa define básicamente si existe o no un evento de riesgo. Si no le pones temporalidad a la causa, no es verdad que vayas a poder identificar tu evento. Si sube la inflación un 60% y no dices cuándo, si sube la inflación el año que viene y yo ya he terminado mi proyecto, ¿a mí qué más me da? O si sube la inflación el año que viene y yo ya tengo todos los contratos firmados, el evento va a ser uno distinto al que habíamos identificado antes. Entonces hay que identificar la temporalidad de la causa para saber exactamente qué productos están en riesgo y qué les pasa a esos productos. Y ahí saltamos al segundo elemento de control de la calidad, que el evento sea específico. ¿Por qué? Porque si el evento no es específico y se refiere a unos productos concretos, no voy a poder establecer la desviación del impacto. Si para yo poder decir, como era el ejemplo, que mis metas financieras van a tener una desviación negativa del 60%, para poder ver ese 60% de desviación en mi PMR, tengo que saber qué productos no voy a poder pagar en concreto, porque si no, no puedo calcular si es un 60% de desviación o si es un 10% de desviación. Y ahí es el tercer elemento del control de calidad, que es que mi impacto sea medible. Entonces, hay 2 elementos que son visualmente fáciles de identificar si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, que es la causa y el impacto. Si en la causa no hay una medida temporal, algo falla. Si en el impacto no hay un porcentaje de retraso, algo falla. Entonces, si os fijáis en eso, cuando hayáis escrito los 10 riesgos, os ponéis en modo jueces y decís, ok, el primero empieza por un sí, bien. La causa, ¿veo algún elemento de temporalidad en la causa? Si no veo ninguno, hay que trabajar ese riesgo. El impacto, ¿veo un porcentaje de retraso o de sobrecosto o de desviación de mis metas de resultados? Si no veo un porcentaje, tengo que trabajar ese riesgo. Si veis esas 2 cosas que son súper rápidas de identificar, probablemente si hay alguna de estas 2 cosas que no funciona, el evento no va a estar bien identificado. Si esas 2 cosas funcionan, casi seguro que vuestro evento es específico y por tanto está bien identificado. ¿Ok? Vale. Manuel nos pone en el chat que básicamente el enunciado debe ser SMART. Básicamente el enunciado debe ser SMART, exactamente. Sí, lo había puesto antes de la alarma. Antes de que lo dijera. Sí. Sorry. Pero sí, exactamente. Incluso, digo, ni tan audaces somos de pedir las 5 letras, con que cumple estas 3 letras, en el 90% de los casos va a estar bien y el 10% de los casos restantes va a ser tan interesante de discutirlo juntos que igual va a estar bien. Así que no os preocupéis por las otras 2. Igual, Vane, yo creo que deberíamos sumar la de realista. Tiene que ser realista. Es imprescindible. Esa la vamos a tener que sumar para la próxima edición. Bueno, ya que Vanina lo dice, como os decía antes, la gestión de riesgos es como gestión a la enésima potencia, porque nunca hay dinero para los riesgos. Solo hay dinero para la ejecución. Los riesgos son adicionales, así que es gestión de la gestión, básicamente.
Entonces, realista quiere decir, no nos vamos a ocupar de aquellos riesgos que no podemos gestionar. No hace falta que nos ocupemos de un riesgo de si cae, digo cualquier cosa, de si cae un misil de la NASA dentro de 2 semanas en Madrid. No hace falta que nos preocupemos por ese tipo de cosas. Vamos a ocuparnos por registrar y analizar correctamente riesgos para los que tengamos evidencia, alguna evidencia que nos permita analizarlos porque antes ya han sucedido o porque la evidencia te muestra que podría ser la primera vez que suceda, pero que hay evidencia. A eso nos referimos en el caso de los riesgos cuando hablamos de realistas. Realista en términos de que podamos gestionar. Esa es la idea. Existe, de hecho, una categoría de riesgos que se llaman desconocidos, para los que lo que se recomienda es dejar una línea de gastos de contingencia. Porque siempre hay riesgos desconocidos. No siempre hay pandemias, que es como el desconocido, pero siempre hay desconocidos. Bueno, pues para eso dejamos una línea, no perdemos más tiempo. Ponemos una línea de contingencias y si sucede algo tan desconocido, de ahí vamos a sacar el dinerito para poderlo trabajar. ¿Ok? Bueno, pues eso. Causa ubicada en el tiempo, evento específico, impacto medible y con eso nos quedamos más que contentas. ¿Más preguntas? Ok, vuelvo para atrás porque ¿qué va a suceder cuando cojáis las matrices de riesgos de la mayoría de los proyectos con los que vais a trabajar? Vais a encontrar que la mayoría de los registros que aparecen en esas matrices son así, son de este estilo. ¿Por qué entonces os decimos que busquéis la matriz de riesgos del proyecto? Porque esto es una buena idea de riesgo. Es como que la matriz de riesgos de la mayoría de los proyectos os va a permitir iniciar rápidamente un brainstorming para aterrizar esto y llevarlo a un nivel de registro. Entonces, si leéis algo así, pues lo que podéis hacer es coger el PEP, por ejemplo, por eso es muy importante que el proyecto tenga un buen PEP y decir, ok, ¿a qué se debe estar refiriendo este riesgo? ¿Qué construcción? O coger el PMR y entonces vais a ver, oh, wow, es que resulta que hay un año en el que un producto de construcción es el 60% del monto total previsto de gasto para ese año. A eso le llamamos un producto crítico, porque evidentemente si por alguna razón ese producto se te cayó el PMR ese año. Entonces vais a ver, wow, tengo un producto crítico. Y vais a decir, ¿de qué depende el éxito de ese producto crítico? Y ahí vais a encontrar vuestras causas. Esa es una forma muy rápida, muy ágil, diríamos, de hacer una buena identificación, como decía antes Vanina, ahí viene lo de realista, y relevante, que podríamos también utilizar esa R, una buena identificación realista y relevante de los riesgos que pudieran afectar a tu proyecto. Es ir directamente al PMR y decir, ok, este año, ¿qué es lo que sí o sí tengo que lograr que salga? Pues lo que sí o sí tengo que lograr que salga es aquello que tiene un impacto mayor al 20% en el monto total de ejecución. Si hay un producto con el que me juego más de un 20% del monto total de ejecución del año, ese producto tengo que cuidarlo. Esos son mis productos críticos. Ese es mi evento. Lo cojo y lo pongo en la casilla del medio. ¡Pumba! Ahí tengo mi evento. Y entonces me pongo a analizar. Oye, ¿y qué pudiera suceder que me impidiera entregar este producto como lo tengo previsto en este año? Y ahí os ponéis a identificar las causas. Esa creo que es probablemente la forma más ágil en que podéis trabajar el registro en caso de que la matriz de riesgos no os sirva como un primer mapeo. Si la matriz de riesgos ya os sirve como un primer mapeo porque tenéis ahí ideas que podéis trabajar, pues ya está, ya tenéis la mitad del trabajo hecho. ¿Más dudas o impresiones o lo que queráis? Vane, complementando lo que decías mientras el grupo va asimilando la información y ve si tiene dudas, es importante esto que remarcaba Vanessa del año, de la temporalidad, de no irnos a buscar riesgos que sean en el año 5º de ejecución del proyecto. ¿Y por qué es esto?
porque el nivel de incertidumbre es muy grande, entonces no vamos a poder gestionar, no vamos a poder tener información de calidad para poder escribir el registro de riesgo con estas 3 características que marcaba Vanessa, con causa, evento, impacto. Entonces, focalícense en buscar riesgos que sean durante este año. Cuando hacemos los talleres, normalmente usamos un periodo de tiempo de 12 o 18 meses como máximo para identificar riesgos. Por esto que les decía, no tenemos información de calidad para pensar riesgos que pueden suceder dentro de 5 años y cómo esos riesgos me afectarían. Entonces, este es un dato importante. Cuando empiecen a trabajar en los riesgos de sus proyectos, traten de pensar los riesgos que los pueden afectar o durante este año 2023 o durante un periodo máximo de 18 meses, pero no busquen riesgos más lejanos porque se les va a hacer muy difícil. Solo hay una excepción. Siempre hay una excepción a la regla. Solo hay una excepción. Y son los riesgos que tienen que ver con los indicadores de la matriz de resultados. Porque esos, como sabéis, suelen ser al final del préstamo. A veces hay una evaluación intermedia, pero es raro. Definitivamente se miden cuando se hace el cierre del préstamo. Y, por ejemplo, si identificáis que hay un producto o 2 o varios productos que tenéis que ejecutar, eso sí, este año, y que si no lo hacéis por alguna razón, es imposible que logréis una meta de resultado, ahí el impacto será plurianual. Igual, vuestro producto, lo recomendable es lo que ha dicho Vanina, que lo tengáis que ejecutar este año, máximo si me apuras en 18 meses, sobre todo si estamos a mitad del 2022, etcétera, 23. Pero el impacto, en ese caso, sí va a ser sobre las metas plurianuales, porque son las de la matriz de resultados. ¿Ok? Tampoco vale la pena que perdáis el tiempo en analizar productos chiquitos. O sea, si un producto tiene un 2% del monto anual de ejecución y no impacta ninguna meta de la matriz de resultados, en ese no vamos a perder el tiempo. Porque lo que va a pasar es que cuando lleguéis al análisis cualitativo, ese riesgo no se va a priorizar, va a quedar de un nivel muy bajo de riesgo y entonces no lo vamos a gestionar, entonces ni para qué hemos perdido el tiempo en trabajarlo. Entonces, concentraros en productos críticos en términos de su impacto en las metas de resultados o de su impacto en las metas financieras anuales. También, obvio, si son productos que están en la ruta crítica, porque si están en la ruta crítica nos van a afectar la fecha de finalización del préstamo, que es otro de los impactos que tenemos que calcular. ¿Bien? ¿Todo claro? Ok. Esta Hasta ahora. siempre es la sesión más dura esta, y como les decía Vanessa al principio, no se desanimen cuando revisemos el próximo lunes los riesgos que ustedes identificaron, porque es como la parte más compleja. Es una cuestión de ejercicio. Una vez que uno ya entiende cómo es la mecánica, es mucho más fácil el registro de los riesgos, pero siempre es como la parte más compleja. Buen punto que repasemos ahora el calendario, porque como esta semana ha sido rara, entonces, tenéis, nuestra sesión es el lunes de la semana que viene. Exacto, tuvimos que cambiar por la Semana Santa, por eso tuvimos reunión el día de hoy, que es miércoles. La próxima semana vamos a tener 2 encuentros. El día lunes, que el día lunes va a ser nuestro primer encuentro donde vamos a trabajar por grupos y vamos a ir revisando por horario los trabajos que ustedes estuvieron haciendo por cada uno de los grupos. Y después volvemos a tener el viernes, que es nuestra sesión teórica. Para el siguiente módulo. Exacto, entonces recuerden que después de esta sesión de hoy tienen que juntarse con sus equipos y empezar a trabajar en la identificación y el registro de los riesgos. Y Vane comentó esto de los 10 riesgos, ¿no? Recuerden que necesitamos trabajar con una cantidad de riesgos que nos permita poder evaluarlos. Algunos grupos tienen 4 personas, otras tienen 5 personas, entonces lo ideal es que cada persona identifique como mínimo 2 riesgos, ¿sí? Y los grupos que son 4 deberían presentar 8 riesgos. Si quieren presentar más, mejor todavía, porque cuanto más practiquen, más fácil va a ser.
Y Vane siempre es muy buena en ese sentido y se queda con los mejores riesgos. Siempre agarra a los que están mejor y califica a los que están mejor. Entonces, las probabilidades son mejores para ustedes si en vez de presentar 8 riesgos, presentan 10 o más. Y los grupos de 5 personas, si quieren presentar más de 10 riesgos, también lo pueden hacer. Vane también se queda con los mejores, ¿sí? Entonces, la idea es que de aquí al lunes ustedes trabajen en los riesgos, en la identificación y el registro. El lunes en nuestro encuentro los revisamos. Vane les va a ir dando tips y les va a ir dando correcciones de cómo tienen que mejorarse esos registros. Y al finalizar esa sesión del día lunes, deberían estar subiéndolo en la plataforma porque el módulo cierra el día 18. El módulo para la identificación y el registro de riesgos cierra el martes 18. Entonces tienen todavía tiempo ese lunes por la tarde para revisarlo, ¿sí? Tenemos un mensaje en el chat que dice algunos somos 3, pero yo estoy revisando y no veo ningún grupo de 3. ¿Quién es? Sí, Manuel, ¿quién es el grupo? nosotros somos el grupo 5. Creo que hubo una persona que se retiró del curso, que estaba inicialmente en el grupo, entonces quedamos 4, y luego hubo una persona que por cambio de idioma nos avisó que la cambiaron de grupo. Ah, ok. ¿Denise será la que se fue a otro grupo? Creería que sí. Ok, entonces Denise. Hey, Denise. Hi, Denise. ¿Cómo estás? Sí, está bien, gracias. Qué bueno. Entonces ¿A qué quedamos grupo te Gastón, fuiste? Catalina y yo. Ok. Es Perfecto. decir, somos 3. O sea, no hay problema, pues. Bueno, creería que no teníamos problema, pero somos un grupo de 3, pues. Ok, lo mínimo que deberían presentar entonces ustedes son 6 riesgos. Son 2 por persona. Ok. Y de nuevo, cuanto más riesgos puedan identificar y registrar, mejor, porque es para ustedes. Chévere, está bien. ¿Sí? Vane, voy a actualizar el Vale. archivo de los grupos y te lo paso. Súper. Nos pregunta Naomi si tendrán acceso a al PowerPoint y la respuesta es que sí, pero ahora Vani nos dice dónde, porque eso sí no me lo sé. Todo el material ya está subido en el aula. Lo que Vanessa presenta aquí es un PowerPoint que es mucho más resumido que todo el contenido que ustedes tienen en el aula. En el aula hay PowerPoints, están los videos, están las lecturas y están los quiz. Lo que Vanessa les presenta hoy es muy resumido. Recuerden que ustedes tienen que complementar esta sesión con todo el material que se encuentra disponible en el aula, ¿sí? Pero se los podemos compartir por correo, no hay ningún problema. Pero lo de hoy es una 10ª parte de todo lo que está puesto en el módulo en el aula. No te escucho, Naomi, si estabas hablando. Estás en mute. Creo que ha dicho solo thank you. Okay. No, you don't have to send it by email. I will just go on the platform and check it out. Okay, great. ¿Algo más? Hola Vanessa, una consultita de efectos prácticos. Entendiendo que un evento puede tener distintos impactos de cronograma, lo vamos a estar midiendo obviamente por la cuestión financiera, pero puede generar en distintos productos incluso. Se consideran al ejercicio distintos riesgos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, Perfecto. puede haber el mismo evento y el mismo impacto que tengan distintas causas. Eso lo separamos. Puede haber misma causa y mismo evento con distintos impactos. Esos los separamos. Los únicos que podemos dejar juntos son misma causa y mismo impacto con varios eventos. Esos sí los podemos dejar como un registro único. Imagínate que la misma causa y el mismo impacto está generado por un evento de 3 productos en lugar de 1. Que hay 3 productos que por alguna razón se ven exactamente igual impactados por esa causa. Tú vas a calcular entonces el impacto de los 3 productos. ¿Sí? El mismo tipo de impacto, por ejemplo, una desviación financiera, si lo mides solo con un evento, te va a dar bajito. Si lo mides con los 3 eventos que tienen que estar relacionados de la misma forma a la causa, te va a dar un impacto superior. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Y por ejemplo, en el secuencial de la ruta crítica, también lo sumamos claro, los riesgos. Claro que sí. Un Sí, desvío sí. de cronograma secuencial. Sí, tal cual. Gracias.
Con gusto. Ok. ¿Qué más? ¿Estamos? Fantástico. Pues venga, nada, que os vaya I muy have bien one question. el resto de la semana y nos vemos el Vane, lunes. Vane, tenemos una pregunta más. Rayat, ¿verdad? Yes. Going back to the platform, so I saw in the methodology to submit the assignment next week, I see the register template. So that is the only template that we need to register those risks, and that template will be uploaded to the platform, right? No other document will be needed. No other document, correcto. Okay. Recuerden que también tienen el instructivo, si se fijan en la plataforma, apenas abren la plataforma, recuerden que del lado derecho en Course Handouts, ustedes también tienen un instructivo de cómo hacer para subir las entregas, ¿sí? La vez pasada Sofía se los explicó en detalle, les mostró cómo opera la plataforma. Si tienen alguna duda, tienen ese documento ahí donde lo pueden chequear nuevamente. De todas formas, recuerden, el lunes nos juntamos, revisamos todos los ejercicios que ustedes hayan hecho con su grupo. Vanessa les va a dar feedback a cada uno de eso y después lo suben a la plataforma, ¿sí? Entonces así si hay que corregir algo, ustedes lo pueden hacer y después lo suben a la plataforma. Sí, no lo subáis antes de vernos el lunes, porque justo el objetivo del lunes es que yo os voy a corregir 2 de los riesgos y con esa corrección que hagamos conjunta, vosotros corregís el resto. Si subís un documento antes, luego no lo vais a poder cambiar. Eso es correcto. Una vez que uno hace el upload de los documentos en la plataforma y ya se pone el check de verificado, no se pueden cambiar, ¿sí? Perfecto, entendido. Just some other clarification. So the meeting on Monday is only with the groups, right? Or is it the whole group? Sí, solo grupos. Solo grupos, okay. Y es solo por este lunes, porque tuvimos que cambiar el esquema por la Semana Santa. Entonces, la próxima semana tenemos reunión lunes y viernes. La siguiente semana vamos a tener reunión martes y viernes, ¿sí? Les hemos enviado los calendars de todas las reuniones a todos. Si a alguien le falta, por favor nos avisa. Y si alguien tiene alguna duda, nos puede escribir al correo de olp@iadb.org o al correo de Vanessa o a mi correo, ¿sí? All right, thank you. You're welcome. Bueno, pues muchas gracias por esta sesión y nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo lunes a las 10 horas de DC. Adiós. Saludos. Bye.